El material que vamos a utilizar para tejer esta cruz es hilaza 100% acrílica tipo perlé en cualquier tono, de preferencia matizado. También hilo metálico en cualquiera de los colores de nuestro hilo de base. Y el gancho con el que vamos a tejer ambos hilos es un gancho de acero del número 4. Voy a tejer la muestra en estambre más grueso para que distingan lo que voy haciendo. Vamos a comenzar haciendo 6 cadenas y contando del gancho hacia adelante. En la primera hacemos un medio punto, ahora 3 cadenas y en el último punto o en la última cadena de base un medio punto. Esta es la vuelta número 1. Para comenzar la vuelta número 2 vamos a voltear el tejido, sacamos un punto del primer punto, hacemos un medio punto y después 2 cadenas. En el mismo primer punto vamos a tejer un macizo, después 2 cadenas y en el último punto 2 macizos juntos, 1 y 2. Vamos a repetir la vuelta 1 y la vuelta 2 hasta tener 13 espacios como estos. Les muestro una vez más. La vuelta número 1 se teje haciendo una cadena, volteamos el tejido, hacemos un medio punto en el primer punto, 3 cadenas y un medio punto en el último punto. Comenzamos la vuelta número 2 volteando el tejido, hacemos un medio punto en el primer punto y 2 cadenas. Después en ese mismo primer punto vamos a hacer un macizo, ahora 2 cadenas y en el último punto 2 macizos juntos. Aquí tengo 2 espacios. Vamos a continuar repitiendo la vuelta 1 y la vuelta 2 de forma alternada o constantemente hasta tener, como les dije, 13 espacios como estos. He terminado de tejer ya los 13 espacios, en total 27 vueltas. Vamos a continuar ahora tejiendo sobre el quinto espacio. Colocamos el gancho en la vuelta en la que tejimos medio punto, 3 cadenas y medio punto. Y una vez que está colocado el hilo, hacemos una cadena, un medio punto y después 3 cadenas y el último medio punto en la vuelta en donde tejimos también un medio punto, 3 cadenas y un medio punto. Vamos a tejer de aquí hacia arriba repitiendo la vuelta 1 y la vuelta 2 tal y como hicimos aquí hasta tener 4 espacios como estos. Terminé de tejer esta línea. En total son 9 vueltas y 4 espacios. Vamos a hacer lo mismo del lado opuesto. De esta forma se debe ver. Ahora vamos a tejer en todo el contorno una vuelta de medio punto con el mismo color con el que estamos tejiendo. Pueden comenzar en cualquier lado. Yo lo estoy haciendo en donde forma exactamente la escuadra. Colocamos el estambre, hacemos una cadena y vamos a tejer 2 medios puntos en cada punto largo de la primera parte de esta cruz y un medio punto
en el medio punto, 2 medios puntos en el siguiente punto largo y un medio punto en el siguiente medio punto. O sea que en la vuelta número 2 vamos a tejer 2 medios puntos y en la vuelta número 1 un medio punto. Y así hasta llegar a la esquina. En cada esquina vamos a tejer 2 medios puntos juntos en los 4 lados que tiene nuestra cruz. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y sobre esta vuelta, por el derecho también del tejido, vamos a hacer una vuelta más de medio punto, un punto en cada punto, con el hilo metálico. Les muestro que en esta primera vuelta del contorno tejí en cada extremo, debajo de las 3 cadenas de la última vuelta de esta línea, 4 medios puntos juntos para que pueda dar vuelta, y como les dije, 2 medios puntos juntos en cada una de las orillas, al principio y al final de cada una de las últimas vueltas. Es exactamente lo mismo, entonces deben quedar 2 medios puntos juntos en el primer punto, 4 medios puntos en el siguiente punto largo, 2 medios puntos juntos en el último punto de este lado, y así en cada uno de los 4 extremos. El siguiente paso es tejer flores. En total van a ser 6, una en el primer espacio, otra en el quinto espacio, una más en el octavo espacio y otra en el espacio 13º. Y en cada uno de estos lados solamente se hará una flor en cada extremo. Vamos a tejer las flores entonces en estos 4 puntos y colocamos el gancho de afuera hacia adentro. En el primer punto colocamos el hilo, hacemos 3 cadenas, después en el mismo espacio 2 macizos, 2 cadenas y un punto deslizado en el mismo lugar. Aquí tejí un pétalo, vamos a tejer otro más en el mismo primer punto, 3 cadenas, dos macizos, 2 cadenas y un punto deslizado. Voy a pasar al siguiente punto porque hice estos primeros 2 pétalos en el punto horizontal. Ahora voy a pasar a este punto que está vertical. Hago un punto deslizado ahí y repito lo que hice aquí. 3 cadenas, dos macizos, 2 cadenas, un punto deslizado, 3 cadenas, 2 macizos, 2 cadenas y un punto deslizado. Cada flor se va a componer de 8 pétalos. Vamos a tejer 2 pétalos
en cada uno de los 4 puntos de este espacio. Pasamos entonces ahora al siguiente punto horizontal con un punto deslizado y tejemos 2 pétalos ahí. Pasamos al último punto, que es el que está ahora vertical, con un punto deslizado, y hacemos ahí los 2 últimos pétalos. Vamos a cerrar esta vuelta haciendo un punto deslizado en el mismo punto en donde comenzamos a tejer esta flor. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con la aguja lanera y continuamos haciendo las flores en cada espacio como les indiqué. Aquí pueden ver el volumen que tiene la flor. He querido dejar libre todo esto sin tejer las flores aún, para que puedan ver cómo vamos a hacer la última vuelta de esta cruz. Nuevamente con hilo metálico, que es el que lleva en el contorno en la segunda vuelta. Vamos a contar de aquí hacia arriba 8 puntos. Ahí colocamos el hilo metálico. Vamos a tejer 15 cadenas. Y en este lado vamos a contar nuevamente 8 puntos. Y en el octavo punto hacemos un punto deslizado. Vamos a pasar por la parte de atrás de este extremo con 10 cadenas. Dejamos pendiente el hilo. Contamos 8 puntos. Colocamos el gancho en ese octavo punto y pasamos a través de él el hilo que dejamos pendiente y volvemos a hacer 15 cadenas. Contamos 8 puntos de aquí a acá. Hacemos un punto deslizado en el octavo punto. Nuevamente 10 cadenas para pasar por la parte de atrás de este extremo. Dejamos pendiente el hilo. Contamos 8 puntos otra vez. Pasamos a través del octavo punto el hilo que dejamos pendiente. Volvemos a hacer 15 cadenas.
Contamos 8 puntos de aquí a acá. Hacemos un punto deslizado ahí. Vamos a pasar por la parte de atrás de este extremo con 10 cadenas. Dejamos pendiente el hilo, contamos de aquí hacia acá 8 puntos. Pasamos el hilo que dejamos pendiente a través de ese octavo punto, hacemos nuevamente 15 cadenas. Contamos 8 puntos de aquí a acá. Hacemos ahí un punto deslizado. Pasamos por la parte de atrás de este extremo con 10 cadenas. Y cerramos esta vuelta haciendo un punto deslizado en el mismo lugar donde comenzamos a tejer. Y esta vuelta por el lado derecho se debe ver así. Y por el revés así. Estas son las 10 cadenas que tejimos en la parte de atrás de cada extremo. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con la aguja lanera y continuamos con el armado. Para armar vamos a necesitar 4 corazones diamantados de foamy, de fieltro, de cualquier material que encuentren pero que sean brillantes. 5 flores de plástico plateadas que vienen por metro, o cualquier otra figura o cualquier otro motivo, puede ser de bisutería por ejemplo, pero que sean 5 piezas independientes. Un círculo de foamy de 5 centímetros de diámetro, 6 pompones que son de nylon, dos piezas de madera de las que utilizamos para hacer paletas. Estas 2 piezas son completas y la mitad de una más. El armado es de lo más simple. Vamos a colocar un pompón en el centro de cada una de las 6 flores. Las flores plateadas entre una flor y otra. Los corazones metalizados o metálicos en la parte de atrás, sobre los que ya pegados a la cruz hemos pegado las 15 cadenas en su contorno, en la parte superior, en cada uno de los lados. En la parte de atrás, después de pegar todo con pegamento transparente, colocamos el círculo blanco y las piezas de madera de la forma en que se ve que están colocadas. Una completa en forma horizontal, una completa en forma vertical en la parte de abajo y la mitad en forma vertical en la parte de arriba. Una vez que tenemos ya armada esta pieza, vamos a marcarla sobre fieltro del color de preferencia lo más parecido posible al de la orilla. Lo recortamos y lo pegamos a la parte de atrás para cubrir todo esto. Y de esta forma se ve ya armada. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.